Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A ver si esto empieza a funcionar. Ahí va queriendo. Bueno, ¿cómo están? Eh, Buenas noches. Acá anocheciendo en la ciudad de Buenos Aires. Quería hacer una pequeña transmisión para presentarles el próximo taller, el próximo grupo de estudio que voy a coordinar en el mes de febrero. Sé que muchos de ustedes ya saben, de hecho muchos están ya anotados y prontos a comenzar. Hoy ya les mandé mail a los inscriptos. Pero bueno, faltan todavía en realidad casi 2 semanas para empezar, porque vamos a empezar la semana del 6, 7 y 8 de febrero. Es un taller corto de 4 encuentros solamente, o sea, va a durar un mes, febrero, solamente 4 encuentros, 4 semanas. Y la propuesta es leer y discutir completo el libro El sexo y el espanto de Pascal Quignard. Este libro, El sexo y el espanto de Pascal Quignard. Como siempre, estos talleres tienen distintas modalidades para quienes estén interesados en participar. Hay una modalidad presencial que se hace en espacios acá en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Palermo, donde quedan unos pocos lugares. Hay 2 grupos por Zoom para quienes estén lejos, incluyendo muchos compañeros y compañeras de otros países. Hay personas que están inscritas desde Uruguay, de México, desde Colombia, de Estados Unidos, desde España, etcétera, etcétera. Y para quienes no pueden participar en vivo en los grupos de Zoom, se puede hacer de manera sincrónica con las clases grabadas. Esto también implica que una vez que terminemos el taller a fin de febrero, quienes vean este video o escuchen esto en el podcast o lo que sea más adelante y quieran hacerlo, este taller va a seguir estando disponible en la modalidad asincrónica para cuando quieran hacerlo. Tengo entonces que presentar un poco al autor, que quizás no sea tan conocido en el sentido de lo que en general propone un taller de filosofía, ¿sí? O sea, Pascal Quignard no es un filósofo en el sentido estricto del término, es un músico, es un escritor, ¿sí? Es alguien que dirías, digamos, ahora vamos a hablar un poco de la relación que él tiene con el arte, pero si tengo que nombrar sus dos, digamos, sus dos despliegues más importantes en términos artísticos son la música y la literatura, sin duda. Pascal Quignard es un autor francés, vivo, que escribe mucho, que produce mucho, que tiene publicados unos 70 libros y sigue muy activo, tiene unos 75 años, más o menos. Estuvo hace poco en Argentina, el año pasado, le dieron también el año pasado el premio Formentor, un premio muy importante de literatura. Es una figura muy singular, muy solitaria, bastante retirada. De hecho, vamos a hablar, en este texto se va a hablar de la anacoresis, de ese retirarse, de la soledad. Tiene no se puede hacer referencia a Pascal Quignard sin referirse a su prosa poética, exquisita. Tiene algo muy, muy francés respecto al estilo. Es un personaje intempestivo, es un personaje antiguo, que le interesa la música barroca. Es un chelista que viene de una familia de músicos. Es un erudito no solamente de esa época de Europa y de Francia, de la época barroca, sino yendo más hacia la antigüedad, que es de lo que va a tratar este libro, del mundo latino sobre todo, griego, pero fundamentalmente latino. Hace 2 años hicimos un taller donde trabajamos sobre esta gran obra de Quignard, que es El odio a la música, publicado por el Cúnico de Plata. El odio a la música es un libro indispensable. Para mí estos 2 libros son los 2 grandes libros de Quignard. Hay muchos otros, realmente. Imagínense que en 70 libros, que por supuesto no leí en su totalidad, debo haber leído 8 o 9 libros nomás de Quignard, pero estos 2 para mí son los más
significativos son esos libros que dejan huellas, esos libros que hay que leer. Y como siempre digo, cuando presento los talleres, más allá de que se quieran anotar o no, a que los leamos juntos, vayan y léanlos, ¿sí? Ustedes, sin duda, enamórense de la obra de Quiñard. Voy a decir esto. El odio a la música tiene ciertas complejidades. Los dos los pueden leer por su cuenta, cualquier persona, ¿sí? Como siempre, pero este tiene una serie de complejidades que, digamos, que a uno lo pueden dejar un poco afuera. Y en ese sentido, por ahí el taller ayude. Este taller que hicimos hace 2 años, ya lo presentaré con tiempo, pero este video de hoy es para presentar este taller, La lectura del sexto y el espanto, que es un libro más accesible, me parece a mí, que el odio a la música, aunque la dificultad que siempre existe radica en la excesiva erudición de Quiñard. Es un libro lleno de etimologías en latín fundamentalmente, pero también en griego, lleno de referencias filosóficas, teatrales, literarias, históricas, antiguas, de los clásicos, ¿sí? De los mitos grecolatinos. Es un libro que está entre Grecia y Roma. En ese sentido, continúa muy bien el último taller que hicimos a fin del año pasado, para quienes lo hayan hecho, que fue Hermenéutica del sujeto de Foucault, donde trabajan también un poco en esa época, Foucault. Digamos, la Roma precristiana, ¿no? El pasaje por la Roma imperial, ¿sí? En este caso también, como el odio a la música, son libros que Quiñard ya escribió hace un buen tiempo. El sexto y el espanto es un libro del año 1993-1994, ya tiene prácticamente 30 años este libro. Y el odio a la música es apenas posterior, es del año 1996. Uno de los tópicos del odio a la música es la característica invasiva no solamente de la música, sino del sonido, ¿no? Una frase muy potente que trabaja ahí Quiñard: los oídos no tienen párpados, no podemos cerrarnos, ¿no?, a la invasión de los sonidos, de la música. Esa relación entonces que les comentaba que con la música, que es fundamental, en este caso, como lo muestra un poco la tapa, que tiene un fragmento de uno, lo puse también en el flyer, un fragmento de un fresco de Pompeya. La cuestión acá va a ser la representación pictórica, no la música, ¿sí? Si bien el tema es el sexo, el tema es, digamos, ¿cuál es el tema de este libro? No hay uno solo, voy a tener que, porque son varios niveles y varios cortes. Por un lado, para decirlo simplemente y fácilmente, los desplazamientos y los cambios operados entre la sexualidad griega y la sexualidad romana, ¿sí? Que a diferencia de lo que nuestro sentido común, cuando no sabemos mucho del tema, piensa, es que, bueno, habrá habido una suerte de continuidad entre la sexualidad griega y la romana, pero el corte importante fue el cristianismo, ¿no?, que implicó una represión de las prácticas sexuales no reproductivas, etcétera, etcétera. Bueno, no. Pascal Quiñard va a desarticular esa hipótesis y presentar una hipótesis que muestra las transformaciones operadas en el mundo romano respecto a la sexualidad griega antes del dominio cristiano. En todo caso, el cristianismo va a tomar buena parte de esa impronta que se genera en el mundo romano, sobre todo en el imperio de Augusto. Y así como había algo absolutamente fascinante en el sonido, fascinante en el sentido que nos toma, que nos lleva al éxtasis y a la muerte, como puede ser, por ejemplo, el cantar de las sirenas, donde el éxtasis y la muerte se unen. Acá hay algo de la fascinación, del fascinus, es un término romano. Ahora le voy a dar la palabra a Quiñard, que tiene que ver también con la imposibilidad de la mirada directa a la escena sexual primordial, y por eso lo que él trabaja sobre la mirada oblicua que encuentra en estos frescos de Pompeya y en otras representaciones. Yo quiero presentarles entonces
con 3 fragmentos de este libro algunos de los temas que vamos a trabajar. Es un libro que tiene unas 240 páginas, vamos a leerlo en 4 semanas, va a ser una lectura a un buen ritmo, ¿sí? No vamos a poder detenernos en todos los aspectos, porque son muchos, ¿sí? Que están aquí involucrados. Les leo algunos títulos de los capítulos, ¿no? Perseo y Medusa, ¿sí? Tenemos Medea. Después de esto, años después, Quiñar va a hacer una especie de puesta de Medea, a partir de la Medea de Eurípides. Pasífae y Apuleyo, Narciso, como verán, está repleto de mitos, ¿sí? El erotismo romano, ahora les voy a leer algo al respecto. El toro y el nadador, la melancolía romana, toda la cuestión asociada. Recién hablamos de la anacoresis, de la melancolía, el tedio, la asidia, si les interesa esa línea también. El narcisismo, hay muchos guiños digamos, yo creo que para los psicoanalistas esto es un plato que no deberían evitar. Todo lo que hay acá es demasiado nutritivo, diría, para pensar el deseo, ¿sí? Para pensar la sexualidad, para pensar Eros, es realmente muy, muy rico. Hay algunos guiños al psicoanálisis que hace Quiñar, por supuesto. Pero bueno, quiero leerles, elegí como tres fragmentos para leerles. Me interesa mucho que más que explicar, en este caso vale mucho la prosa poética de Quiñar, que él mismo cuente. Voy a leerles la advertencia, que es como arranca el libro. Completa, no es tan larga, son 3-4 páginas y después 2 fragmentitos, ¿sí? Para que tengamos un picadito y a ver si pican el anzuelo. Dice así comienza el libro, advertencia. Llevamos en nosotros el desconcierto de haber sido concebidos. No hay imagen que nos afecte, que no nos recuerde los gestos que nos hicieron. La humanidad no deja de ser la consecuencia de una escena que enfrenta a 2 mamíferos, un macho y una hembra, cuyos órganos urogenitales, siempre que la anormalidad los invada, a partir del momento en que se vuelven claramente deformes, se acoplan. En el interior del sexo masculino, que crece y después chorrea la vida misma, muy lejos aún de los rasgos que definen la humanidad, súbitamente se derrama en la simiente fecundadora. Nos desconcierta el hecho de que no podamos distinguir la pasión animal de poseer como un animal, el cuerpo de otro animal, de la genealogía familiar, después histórica. Y este desconcierto aumenta en la medida en que la selección que efectúa la muerte no puede disociarse de la sucesión genealógica de individuos cuya única posibilidad de ser individuados radica en la reproducción sexuada azarosa. Asimismo, la reproducción sexuada aleatoria, la selección por la muerte imprevisible y la conciencia individual periódica, que el sueño restaura y fluidifica, que la adquisición del lenguaje reorganiza y entenebrece, son una sola cosa que se mira a la vez. Bueno, como ven, ya hay, ahora sigo, ¿no? Pero hay muchos niveles, ¿sí? Fíjense, la conciencia, ¿no? Y el lenguaje, si el ingreso, si ustedes quieren, del mundo simbólico, de la cultura, por sobre un fondo animal, sexual, en el que ingresa, ustedes, si quieren, está acá, digamos, Lévi-Strauss, ¿sí? Naturaleza y cultura, ¿sí? Ingresa la genealogía familiar. Bueno, sigo un poco. Ahora bien, nosotros nunca podemos ver esa cosa que se mira a la vez, todo, ¿no? Todo eso que organiza o unifica, ¿sí? La conciencia, el lenguaje, la escena sexual que nos creó. Dice, venimos de una escena en la que no estábamos. El hombre es aquel a quien le falta una imagen. Aunque cierre los ojos y sueñe de noche, aunque los abra y observe atentamente las cosas reales a la luz resplandeciente del sol, aunque su mirada se aleje y se extravíe, o vuelva sus ojos al libro que tiene entre las manos, aunque espíe una película sentado en la oscuridad, o se quede absorto contemplando un cuadro, el hombre es una mirada deseante que busca otra imagen detrás de todo lo que ve. Esto es, en muchísimas obras de Quiñar,
¿sí? Una obsesión de lo que está antes en ese origen inaccesible. También la obsesión por el mundo intrauterino, ¿no? Antes del nacimiento, la escena misma de la cópula. Dice: las patricias representadas en los frescos que compusieron los antiguos romanos están como ancladas. Entonces ven cómo enlaza esa búsqueda, esa mirada deseante del origen sexual con ciertas reproducciones romanas. Dice: esas patricias permanecen inmóviles, con la mirada oblicua, en una actitud de espera anonadada, paralizadas justo en el momento dramático de un relato que ya no comprendemos. Quiero meditar sobre una palabra romana difícil, la fascinatio. La palabra griega phalos se dice en latín fascinus. Los cantos que lo acompañan se llaman feseninos. El fascinus atrapa la mirada, que ya no podrá apartarse de él. Los cantos que inspiran están en el origen de la invención romana de la novela, la satura. La fascinación es la percepción del ángulo muerto del lenguaje. Por eso la mirada siempre es oblicua. Eso también, ¿no? El ángulo muerto del lenguaje, hay una obra preciosa de Quiñar, ¿no? El nombre de la punta de la lengua. Trato de comprender algo incomprensible, dice: el traspaso del erotismo de los griegos a la Roma imperial. Esa mutación no ha sido pensada hasta ahora. No tanto por una razón que ignoro como por un temor que concibo. La metamorfosis del erotismo alegre y preciso de los griegos en melancolía aterrada tuvo lugar durante los 56 años del reinado de Augusto, que reorganizó el mundo romano bajo la forma del imperio. ¿Ven lo que les comentaba hace un rato? Un erotismo, según él, alegre, griego, que pasa a un erotismo aterrorizado, melancólico. Esa mutación tardó solo unos 30 años sin imponerse, del año 18 a.C. al 14 después de Cristo. Y sin embargo, aún nos envuelve y domina nuestras pasiones. Y acá está un momento, o sea, hay pocas, digamos, hay pocas referencias directas a nuestra, digamos, a la modernidad inclusive y a la época contemporánea, pero todo el tiempo el libro en realidad está indicando, en esa genealogía que él arma, algo de las prácticas eróticas y sexuales nuestras, sin duda. Dice: el cristianismo no fue más que una consecuencia de esa metamorfosis. Retomó, por así decirlo, el erotismo en el estado en que lo habían reformulado los funcionarios romanos, que promovió el principado de Octavio Augusto, y que el imperio, en los 4 siglos siguientes, se vio obligado a multiplicar con obsequiosidad. Dice entonces: hablo de 2 terremotos. Y esta es la frase que yo elegí para invitarlos al taller. El Eros es una placa arcaica, prehumana, totalmente bestial, que aborda el continente que emerge del lenguaje humano adquirido y de la vida psíquica voluntaria, adoptando las 2 formas de la angustia y la risa. Esto es lo que comentábamos hace un rato, si quieren, esta duplicidad, ¿no? Naturaleza-cultura. ¿Sí? Hay algo prehumano, bestial, ¿sí? Y hay un lenguaje adquirido y una vida psíquica voluntaria, ¿sí? Consciente, etc. Bueno, ese cruce de placas tectónicas, ese terremoto, ¿sí? Genera la angustia, genera la risa. La angustia y la risa, dice, son las cenizas densas que caen lentamente de ese volcán. No se trata nunca del fuego abrasador, ni de la roca aún incandescente y viscosa que sube del fondo de la tierra. Las sociedades y el lenguaje se protegen sin cesar de la amenaza de ese desbordamiento. En los hombres, la fabulación genealógica tiene el carácter involuntario de un reflejo muscular. Son los sueños de los animales homeotermos entregados al sueño cíclico. Son los mitos en las sociedades. Son las novelas familiares en los individuos. Inventamos padres, es decir, historias, a fin de dar sentido a lo aleatorio de un apareamiento que ninguno de nosotros, ninguno de sus frutos, tras 10 oscuros meses lunares, puede ver. ¿Ven el lazo que se va armando? ¿Sí? Entre esa escena inaccesible, el relato que armamos para no ser arrasados, ¿no? Por eso
que no tiene nombre, que es previo al lenguaje, que es bestial. Dice, cuando los bordes de las civilizaciones se tocan y se superponen, se producen sacudidas. Uno de estos seísmos tuvo lugar en Occidente cuando el borde de la civilización griega tocó el borde de la civilización romana y el sistema de sus ritos, cuando la angustia erótica se convirtió en fascinatio y la risa erótica en el sarcasmo del ludibrium. El 24 de agosto del año 79, otro seísmo, propiamente telúrico, cubrió en el momento de esa superposición 4 ciudades que han conservado para nosotros el testimonio de lo sucedido. Ni Dios, ni Tito, ni los hombres han salvaguardado los vestigios de Pompeya, Oplontis, Herculano y Estabias. Es a la lava ardiente que exterminó a los habitantes de esas ciudades, a quien hemos de agradecerle haber ensilado durante siglos esas imágenes fascinantes, primero bajo la piedra Pómez, después bajo los alcornoques. Atrani, junio de 1993. Así termina la advertencia de El sexo y el espanto. Entonces verán, me parece que estas pocas páginas presentan, ¿no?, muy bien todos los cruces a los que nos invita Quiñar en este ensayo denso, como verán, ¿sí? No quiero ocultar la densidad de esto, es denso, pero es fascinante. Y tiene que ver, por un lado, con sus obsesiones, con la obsesión por esa escena inaccesible, por esa bestialidad sexual prehumana, con el cruce, ¿no?, como decíamos, con la vida voluntaria, con la individualidad, con la genealogía y la novela familiar. Y todo eso va a ir, ¿sí?, mostrándolo entonces en esta relación que tiene con las imágenes y la sexualidad, que además esto lleva a otras obras de Quiñar. Esta es una obra que está solamente en francés, es una edición grande con imágenes, no sé si acá se puede ver algo, pero es una edición preciosa que tiene muchas imágenes de distintos momentos, digamos, algunas son muy clásicas, está, digamos, hay desde obras de Caspar Friedrich, de Veneciano, de Caravaggio, etc., y textos de Quiñar, pero son todas obras sobre la noche sexual, como indica el título. La noche sexual, bueno, él va a decir que hay 3 noches sexuales, una tiene que ver con lo intrauterino, etc., pero sobre todo con eso que no, digamos, con eso que nos falta, con esa imagen que no conocimos, y cómo eso va apareciendo oblicuamente en distintas representaciones, aunque la palabra acá haya que ponerle muchos asteriscos, de la historia de la pintura occidental. Este es un libro bastante posterior a El ensayo del sexo y el espanto, y me parece que se enriquece si uno va a la noche sexual habiendo leído antes El sexo y el espanto. Quiero leerles 2 fragmentos más para dar por concluida esta presentación. Me parece que con esto se dan una idea de qué es lo que vamos a leer, de la invitación que les hago a la lectura. Quiero leerles algo del comienzo del capítulo 5, que vamos a trabajar la segunda semana del taller, que se llama este capítulo El erotismo romano, y dice así: los arqueólogos han demostrado que la guerra y el eros condicionan el ornamento de la vestimenta del hombre y de la mujer. En latín, Marte y Venus. Marte es la confrontación a muerte. Venus es la mirada atenta y seductora que suscita la cólera. Marte, del coito, para controlar la satisfacción y atemperar, pacificar la violencia mortal. ¿No? Vean la relación, podríamos decir, casi dialéctica entre Marte y Venus. Lucrecio, al finalizar su invocación a Venus, evoca al dios Marte. El amo de los feroces combates, el poderoso dios de las armas, Marte vencido, Marte herido por la herida eterna del amor. Se refugia en tus senos, Venus. Apoya en ellos su nuca. Entonces, con los ojos alzados hacia ti, los labios entreabiertos, diosa, te mira. Sus ojos están sedientos de esa visión. Con la cabeza inclinada hacia atrás, retiene su aliento ante tus labios. Oh, divina, cuando descanse abrazado a tu cuerpo sagrado,
fúndete en su abrazo y dulcemente pide para los romanos paz tranquilizadora. ¿Ven? Cómo se tranquiliza la bestialidad guerrera de Marte. Dice Quiñar entonces, terminando la cita de Lucrecio. Una paz que no llega sin violencia. Es una pacificación fecunda, una paz que brota. Es la restauración de los sperma, de las semillas de la Lans Satura, de las labores agrícolas, de las ceremonias satíricas que la acompañan. Hércules acostado a los pies de Ónfale, Eneas retirándose escondido a la gruta tunecina, Marte en los brazos de Venus. Todas estas escenas se aplican en primer lugar a la reparación de la virtus, de la fuerza, de la energía, del vigor, de la semilla que brota, de la victoria. El goce, el demonio voluptas, la hija de Eros y Psique, proporciona a la mirada ese temblor fulgurante que penetra en la mirada de la muerte como la de la locura. Así describe Apuleyo la mirada de Venus. Recordemos que el tema de la mirada acá es fundamental. La mirada oblicua, la mirada de Venus que serena, pacifica. ¿Cómo es? Según Apuleyo. Sus pupilas móviles, escribe Apuleyo, a veces se velan de languidez, otras veces lanzan como si fueran dardos visiones que excitan. La diosa danza solamente con sus ojos, saltare solis oculis. Una mujer enamorada se dirige a su amante, Ovidio. Son tus ojos, le dice ella, los que pasando por mis ojos han penetrado hasta el fondo de mi corazón, han encendido una llama que me quema, ten piedad. Sigue Quiñar, los naturalistas afirman que las danzas animales, ven todo el tiempo ese cruce entre el relato, ¿sí? El mundo simbólico cultural y la animalidad. Los naturalistas afirman, dice Quiñar, que las danzas animales de apareamiento derivan de gestos de espanto. La actitud de la gaviota en pie, amenazante, roza el miedo que ella fija en forma de ceremonia inmovilizada. El espanto de la amenaza, tomando los gestos de las secuencias de la hostilidad, exagerándolas hasta el énfasis, llama al combate sexual. El comportamiento agresivo y el comportamiento amoroso nunca han estado del todo disociados. La seducción es la conducta del espanto ritualizada con énfasis. Y cierro este fragmento segundo que quería leerles otra vez con esta frase. La seducción es la conducta del espanto ritualizada con énfasis. Danza animal, ritual entre Venus y Marte. Está presente el espanto, está la relación entre la sexualidad y la muerte. Bueno, y lo último que quisiera leerles para esta presentación del sexo y el espanto de Quiñar es el comienzo del capítulo 13, titulado Narciso, que dice así: no sé de dónde han sacado los modernos que Narciso se amaba a sí mismo y que por eso fue castigado. No han tomado esta leyenda de los griegos, tampoco de los romanos. Esta interpretación del mito supone una conciencia de sí mismo, una hostilidad hacia la domus personal del cuerpo, así como la profundización de la anacoresis interior que trajo consigo el cristianismo. Supone un montón de cosas que son cristianas. ¿Sí? El mito es simple, dice Quiñar. Un cazador queda estupefacto ante la mirada, ignora que es la suya, que ve la superficie de un arroyo en el bosque. ¿Ven? Otra vez la mirada y esta estupefacción. Cae dentro del reflejo que lo fascina. Capítulo 13 vuelve sobre la cuestión del fascinos que había aparecido desde la advertencia, es el falos. Muerto por esa mirada frontal. No hubo mirada oblicua. ¿Por qué en los frescos romanos Narciso no se asoma nunca a su reflejo? Es el aumentum, es el instante que precede a la muerte. Si se asoma,
en el instante mismo en que su propia mirada lo fascina, será engullido. ¿Dónde cae cuando se hunde en la mirada que lo mira? Cae en la escena propiamente dicha, ¿no? ¿Qué escena? Estamos en la página 187 del libro, ¿sí? Capítulo 13, la escena originaria. Nació de la violación de un arroyo cometida por un río. Esta es la relación, además de la que veníamos hablando recién, ¿no? Entre sexualidad y violencia. Nació una violación. Muchos mitos, ¿no?, grecolatinos nos hablan de las violaciones y de los forzamientos que llevan a nacimiento de distintas figuras muy conocidas. Los antiguos, dice Quiñar, son claros. No lo mata el amor que siente por su copia, lo mata la mirada. Bueno, y ahí arranca, dice, existen 3 versiones de la leyenda de Narciso, en Boecia, etcétera, etcétera. Bueno, como verán, la cuestión es, y creo que con esto al menos se entiende el título, el sexo y el espanto. Hay algo de esa mirada que fascina y que al mismo tiempo lleva a la muerte, que es irresistible y al mismo tiempo desarticuladora. ¿Sí? Es la mirada en la que cae Narciso, no es el amor a sí mismo. Bueno, espero que les haya entusiasmado la lectura del libro, ¿sí? Mi consejo, les vuelvo a decir, es vayan, léanlo. Si tienen ganas, se suman al taller que empezamos de acá a 10 días. Durante todo febrero, en 4 semanas vamos a leer este libro completo y vamos a comentarlo. Y si no, más adelante también pueden hacerlo quienes tengan ganas. Es una edición además muy linda, tiene inclusive algunas reproducciones sobre las que va a trabajar Quiñar. Así que hay otra edición del Cuenco de Plata. Nosotros vamos a trabajar con esta, que es de editorial minúscula. La otra me parece que ya está bastante agotada. Acá está una de las Medeas, ¿no?, clásicas. En fin, no los aburro más. Si tienen ganas de leer con nosotros, es una nerdeada, como se dice ahora, maravillosa, muy intensa. Y si no lo conocen a Quiñar y si no lo han leído, no se lo pierdan. Les mando un abrazo.